Hola gente, que sean todos muy bienvenidos. Ahora vamos a empezar una serie donde vamos a hablar acerca de las cosas de Dios. Estamos aquí con la hermana Mayrobis, que va a contar acerca de sus experiencias con las cosas de Dios. Entonces, que sea muy bienvenida y quiero que nos cuente ahí acerca de sus experiencias de las cosas de Dios y todo más. Buenas noches, mi gente, que el Señor les bendiga. Bueno, agradecida con Dios de que nos dio la oportunidad de en el día de hoy estar aquí trayendo algo de bendición para ustedes. Bueno, como en algunos episodios le he dicho, estaba un poquito afastada porque estaba con temas de trabajo, también un poco cansada, pero aquí estamos y bueno, agradecida con Dios por esta oportunidad. Bueno, hermana, entonces, ¿quieres leer una cita ahí rápidamente, una cita que te guste mucho? Sí, voy a estar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 33, 3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, por esta palabra y que sea de bendición para muchos. Muy bien, ahora quiero así empezar hablando desde el comienzo, ¿no? Usted siempre fue una persona cristiana, usted era de alguna otra religión, o sea, ¿cómo empezó tu vida cristiana? Bueno, sinceramente, yo nací en un hogar así que realmente no participaba en ningún tipo de, vamos a decir, de religión o búsqueda hacia Dios específica. Mi vida cristiana comienza, si vamos a decir, por medio de una vecina que su familia era cristiana. Entonces, como la familia de ella era cristiana, ella siempre me hablaba un poco sobre el evangelio y eso, y así, poco a poco fue que yo me empecé a interesar por los caminos de Dios. O sea, señor, usted no tenía, por ejemplo, de su familia el costumbre de ir a la iglesia y eso como muchas familias. No, en mi hogar no, eso no se hacía. Pues mi madre se casó muy joven, entonces cuando ella se casó tuvo prácticamente 3 hijos seguidos. Entonces ella como que no tenía tiempo para la búsqueda de Dios y eso, se dedicaba más al hogar y a sus hijos, porque son, imagínate, 3 niños pequeños casi del mismo tamaño, es complicado. Bueno, entonces, a través de esta vecina fue que ella te mostró los caminos de Dios y ahí usted empezó ya a frecuentar, puede decir, una iglesia evangélica o qué denominación. Bueno, sí, mi vecina, ella estuvo hablándonos un poco sobre las cosas del Señor y eso, y siempre hablaba sobre las cosas de la iglesia y esos temas. Entonces, a través de eso, y una experiencia que mi hermano tuvo con Dios, a través de eso fue que yo me interesé realmente en las cosas del Señor. No, qué bendición. Ahora, tu hermano, él estaba en la iglesia y ha tenido una experiencia, ¿sí? Sí. ¿Quieres comentar acerca de esa experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, sí, la experiencia de mi hermano fue así. Mi vecina siempre me hablaba, esa jovencita, de las cosas del Señor y esos temas, ¿no? Entonces, en esa oportunidad había una actividad en la iglesia y ella me invita, que iba una persona a predicar, una persona muy usada por Dios. Bueno, entonces yo le digo a mi hermano para ir, pero cabe recargar o destacar que mi hermano nunca había tenido un encuentro con Dios, ni nada que ver con la iglesia cristiana, ni nada. Y a ello llevo a mi hermano por primera vez, y cuando él entra a la iglesia, él dice que sintió un fuego que le entró de la cabeza a los pies y él empezó a llorar, algo sobrenatural. Y él fue ahí mismo llorando y se entregó a Dios porque él sintió algo que nunca había sentido en su vida, algo sobrenatural. Sí, este fuego seguramente es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, yo ya he sentido fuego también y yo puedo comprobar que sí, un fuego es algo que tú sientes, una felicidad, una alegría, que tú sientes que eres Dios. Y ahora te voy a preguntar a usted, ¿cuándo fue la primera experiencia con Dios que usted ha sentido algo sobrenatural? Wow.
Bueno, entre las primeras experiencias con Dios, lo que me hizo avanzar así en los caminos del Señor, entre las primeras experiencias con Dios, fue en una oportunidad que nosotros estábamos en la iglesia, estábamos en un culto normal, no había muchas personas. No había muchas personas, pero a través de esa experiencia que mi hermano tuvo, como te comenté hace unos minutos atrás o unos segundos atrás, a través de esa experiencia que mi hermano tuvo, yo me interesé como por conocer las cosas de Dios, pues quería saber sobre las cosas de Dios. O sea, yo decía, wow, pero si mi hermano sintió eso, será verdad, yo quiero sentir, porque mi hermano, a mí me gustaría tener la oportunidad de sentir. ¿Qué es eso? O sea, eso me llenó a mí como de dudas. Entonces yo empecé a ir a la iglesia porque yo decía, wow, pero ¿qué fue eso que le aconteció a mi hermano? Y empecé a ir a la iglesia, empecé a participar. Y para no hacer la historia tan larga, en resumen, yo estuve aferrándome a Dios, buscando. Y una de mis experiencias, así de las que más recuerdo, fue cuando escuché la voz de Dios audible. Dios me habló audiblemente dentro de la iglesia. Yo me quedé impactada, le pregunté a las otras personas y nadie había escuchado, solo yo. Uau, que bendição. E como foi a voz de Deus? Muita gente pode ter curiosidade, se é uma voz fuerte, calma, tranquila. O que tu pode dizer? Bueno, la voz de Dios es algo totalmente maravilloso. Era algo, como dice la palabra de Dios, como el estruendo de muchas aguas, pero a la vez como que impresionante. No sé cómo explicarlo, porque era una voz como de amor, como de paz, pero también es algo que no te puede explicar, solo la persona que lo vive. Pero sí me habló muy claro, me dijo, yo busco un pueblo que me alabe en espíritu y en verdad. Fue una voz como que resonó, por eso yo le pregunté a las otras personas, ustedes escucharon, pero realmente escuché yo nada más. Era como el estruendo de mucha agua, era una voz que me habló fuerte, su voz retumbó. Yo busco un pueblo que me alabe en espíritu y en verdad. Pero como la experiencia estaba haciendo conmigo, solo yo escuché. Le pregunté a los otros dos hermanos que estaban ahí, uno que hoy en día, para la gloria del Señor, bueno, está ya descansando, y esa hermana pues que me llevó a la iglesia por la cual conocí los caminos del Señor. Le pregunté a ellos dos y solo yo escuché al Señor hablarme. É uma voz, pode ser fuerte, pero ao mesmo tempo calma, tranquila, transmite paz e amor. Sí, una voz como que te da una paz, algo sobrenatural realmente. E depois desta experiência, você começou a crer assim, bueno, agora Deus se está revelando comigo. O que você pensou? Bueno, Deus se está mostrando comigo. Bueno, realmente que mis tiempos o mis inicios en los caminos del Señor fueron unos inicios de mucha batalla, porque mi mamá como que se oponía mucho a las cosas de Dios y eso, pero el poder haber escuchado la voz de Dios me dio la fuerza como para continuar, pasara lo que pasara, y saber que Dios era real, pues porque yo fui por una experiencia, yo fui por curiosidad de lo que a mi hermano le aconteció, y yo quería saber, pero realmente mi experiencia no fue como mi hermano, sino que yo escuché la voz de Dios, fue diferente. Y eso me dio fuerzas para continuar hasta el día de hoy, a pesar de que no somos perfectos, de que tropezamos, caemos, pero me ha dado fuerza hasta el día de hoy. Você le comentou que foi por uma curiosidade, mas também você já sentia de servir a Deus, de buscar a Deus, não só por la curiosidade, né? Você já sentia que quer estar com Deus en la presencia, en la iglesia, ¿sí? Ese amor, sí, ese amor creció a medida de que empecé a meterme en la iglesia, a leer la palabra, porque yo le decía, Señor, yo quiero conocerte, dame temor, quiero amarte. O sea, yo le decía muchas cosas a Dios, quiero saber que eres real, y poco a poco así, sí, pues empecé a buscar de Dios, a amar a Dios, a enamorarme de Dios, a enamorarme de las cosas de Dios, y hasta el día de hoy estamos acá. Ahora, acerca de las experiencias, usted ya ha tenido muchas experiencias, pero una que te puede decir, wow, esa creo que fue la más fuerte, la que sentí, wow, algo extraordinario. ¿Qué usted le puede contar? Mira, experiencias muchas, sobrenaturales, muchísimas,
cosas que, wow, sorprendentes, pero una experiencia también que marcó mucho mi vida, que la Biblia lo dice, Dios es el Padre, Dios es el Padre, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama. Una de las experiencias más sobrenaturales que he llegado a tener fue en Lima. Estaba en la ciudad de Lima, vivía en Lima. Estábamos en el tiempo de la pandemia, pues, y estaba en ese proceso como para venirme acá a Brasil, pero empezaron a acontecer cosas en mi vida, solo que como estábamos en plena pandemia, yo no tomaba la decisión de salir, no salir, porque realmente que eran unos tiempos difíciles, muchas personas perdiendo la vida, todavía no había una vacuna contra este virus. Entonces yo lloraba mucho, Dios mío, pero ¿qué va a acontecer conmigo? ¿Qué va a acontecer conmigo, Padre? ¿Será que hasta acá? Yo no soy de Lima y tampoco soy de acá de Brasil, yo soy de Venezuela. Y bueno, yo me había ido a emigrar para Lima y no voy a hacer la historia muy larga, pero en resumen, yo ya estaba sintiendo de parte de Dios de salir de ese lugar donde yo me encontraba. Solo que como estaba la pandemia, estaba literalmente sola en Lima. Tenía un hermano viviendo allá, pero él vivía en otra ciudad, pues, en otro estado y en otra ciudad de Perú. Y en resumen, yo empecé a orar mucho, oraba mucho por la situación que estaba aconteciendo y empecé a afligirme mucho. Porque el lugar donde yo vivía las personas decían, ay, que nadie se va a salvar, que estamos en el fin del mundo, que yo no sé qué, y hablaban muchas cosas, pero yo entiendo por qué ellos no tienen a Cristo. Y entonces yo lloraba, yo decía, Dios mío, pero ¿será que yo voy a volver a ver a mis padres? ¿Será que yo voy a volver a ver a mis hermanos? ¿Será que yo algún día volveré a pisar mi tierra? Señor, no permitas que me enferme. Y o sea, venían muchas dudas en mi cabeza. Y si me enfermo y hasta acá queda mi vida. Y en uno de esos días yo estaba muy, muy, muy afligida, pero yo lloraba mucho cuando estaba en mi habitación. Lloraba mucho y oraba mucho a Dios. Y de repente estoy en mi habitación, no sé, caigo en la cama así. Cuando caigo así en la cama, caigo así acostada en la cama. Cuando caigo así en la cama, veo el techo abrirse. Literalmente el techo se abrió en Dios. Se abrió en dos. Era azul, era un azul que yo no te puedo explicar. No sé cómo explicarte, pero era azul, era algo sobrenatural, era azul. Se movía, parecía como fuego, pero no era fuego. Se movía como fuego, pero no era fuego. Era azul, era un azul tan bello, era un azul tan sobrenatural. Y cuando yo estoy viendo eso, no me puedo mover porque literalmente estoy teniendo una experiencia con Dios. Cuando yo estoy viendo eso, veo un libro que va descendiendo. Veo un libro que va descendiendo. Era un libro grande, hermano. Era un libro precioso. Como la Biblia lo dice, Dios es nuestro Padre. Y el libro era como de perla con oro. Y ahí yo veo que el Señor abre el libro. Había letras en un idioma que yo no entiendo, que no puedo conocer, pero literalmente el Señor me estaba cuidando de mí, pues. El Señor me estaba mostrando que mi vida no iba a terminar ahí, que tenía propósitos. Y literalmente Dios me leyó un cuento, pues. Como un padre cuando va a calmar a su hijo, cuando lo va a acostar a dormir, que le lee un cuento al niño y tal cosa. Y yo vi el libro abrirse, veía las letras y al final del libro estaba un dibujo de Jesús con un arco iris atrás sobre una roca y algunas ovejas al frente y fue precioso. Ahí el Señor espiritualmente pude escuchar algunas cosas de parte de Dios que no puedo hablarlas, pero fue una experiencia demasiado preciosa y literalmente es una de las experiencias más sobrenaturales que he tenido en mi vida, las que más me han marcado y de las pocas cosas que les puedo decir que escuché de parte de Dios es que Él me hablaba sobre el amor. Ama a tu prójimo, ama a tus familiares, ama esta oportunidad que Dios te está dando para ser una mejor persona, un mejor ser humano y aprovecha la oportunidad que Cristo está a las puertas.
Wow, qué increíble esta experiencia. ¿Y algo más que quiera contarles, que quieran añadir? Bueno, realmente algo que quiera contarles, algo que quiera decirles es que, bueno, yo estoy haciendo esto porque estoy haciendo esto porque, vamos a decir así, que es de parte de Dios. Dios ya me había hablado de hacer esto. Hace un año atrás no lo quise hacer y yo le ponía como que excusas a Dios, pero es que no tengo un espacio, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo un espacio, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, literalmente Dios se metió en el asunto, Dios se metió en el asunto de un momento a otro, Dios permitió tener esto, Dios dio todo para acondicionar, hasta la iluminación Dios la proveyó así, no tuvimos que pagar nada, Dios proveyó la iluminación. Y poco a poco, pues la gloria y la honra sea al Señor, y sé que a través de esto Dios va a bendecir muchas personas. Lo que le puedo decir es que Dios es un Dios real y que hay que buscar a Dios de corazón. Amém, amém. Eu creio. E sim, vamos seguir fazendo conteúdo, contando mais experiências, que são muitas, que às vezes não dá tempo de contar em uma só, mas vamos contar mais experiência, falar acerca de outros temas. Amém, amém. Bueno, le agradezco hoy por esta contando un poco de su historia y quiere decir algo a los que están acompañándonos. Bueno, quiero decirles que Cristo está a las puertas, que es tiempo de buscar de Dios. Tratemos de dar lo mejor de nosotros, tratemos de dar nuestra mejor versión, ser mejores personas, mejores seres humanos. Dios está viendo todas las cosas y la gloria y honra sea para Él. Amén. Bendiciones. Bendiciones.